No soy alguien fácil de asustar. Trabajo de guardia nocturno desde hace años y créanme, uno termina viendo cosas que cualquier persona normal evitaría. Pero nada, absolutamente nada me había preparado para lo que ocurrió aquella madrugada. Una noche que hasta hoy, cada vez que la recuerdo, siento un nudo en el estómago. Trabajo en una empresa de transporte que queda casi a las afueras de la ciudad. A esa hora, a las 3 o 4 de la mañana, todo es silencio puro. El tipo de silencio que no es natural, ese que parece tragarse los sonidos y que hace que cualquier cosa, un portón, un golpe de viento, suene más fuerte de lo que debería. Aquella noche estaba revisando las cámaras cuando escuché el primer ruido. Un golpe suave, como si una piedra hubiera caído sobre el techo de lámina del almacén. No era común, pero tampoco era algo alarmante. Pensé que eran pájaros o un gato buscando alimento. Me levanté a revisar por rutina. Al abrir la puerta del módulo de vigilancia, sentí un frío extraño, no de clima, sino de ambiente. Algo no encajaba. Caminé hacia la parte trasera del almacén, apoyando la linterna contra el pecho para controlar la respiración. Todo se veía normal, hasta que escuché algo que me detuvo en seco. Un llanto. No un llanto fuerte, sino uno sostenido, como el de una mujer tratando de contenerse, pero sin poder lograrlo. Un sonido agudo, lastimero, que se colaba entre las paredes y parecía venir de todas partes. No les voy a mentir. Lo primero que pensé fue en todas esas historias que se cuentan en los pasillos, en los descansos, en las guardias aburridas. Historias de apariciones, de que en esa zona se aparece la Llorona, de que varios camioneros la han visto llorando en la carretera vieja. Yo nunca hice caso. Pero ahí, escuchando ese llanto tan desesperado en plena madrugada, tantos años de supersticiones ajenas se me vinieron encima de golpe. Seguí avanzando, un paso tras otro. El llanto se hacía más claro. Y ahí, junto a la barda trasera del terreno, la vi. Una mujer, sentada en el suelo, cabello muy largo, negro, totalmente enredado, vestido blanco manchado con tierra oscura, quizás sangre seca. Tenía las rodillas dobladas y el rostro oculto entre las manos. Su cuerpo temblaba con cada sollozo. Me quedé inmóvil. Durante unos segundos no supe si acercarme o correr. Después de tantos años trabajando de noche, había aprendido a moverme incluso con miedo. Pero esa imagen me pegó de una forma que no sé explicar. Señora, logré decir, apenas un susurro. ¿Está bien? Ella dejó de llorar, de golpe, como si mi voz hubiera activado un interruptor. Pero dejó de llorar tan súbitamente que sentí un escalofrío subirme por la columna. ¿Necesita ayuda? Intenté de nuevo. Fue entonces cuando noté algo que me heló. La parte derecha de su vestido estaba rota, como arrancada de un tirón, y tenía marcas en los brazos, marcas de dedos, de fuerza, de violencia. Dio un pequeño movimiento, apenas perceptible, como si intentara levantarse, y entonces habló. No, me deje aquí. La voz estaba completamente quebrada. Ni siquiera parecía un murmullo humano, sino el desgarro de alguien que había llorado durante horas. Quise acercarme un paso, pero algo me detuvo. Un ruido metálico, detrás de la barda, como si alguien hubiera tirado algo o hubiese pisado una lámina. Ella se encogió al escucharlo, como si supiera exactamente quién o qué estaba del otro lado. Yo mismo apagué la linterna por reflejo. El ruido se escuchó de nuevo. Y después una respiración pesada, masculina, forzada, como si alguien estuviera justo detrás de la barda, escuchándonos. La mujer comenzó a llorar otra vez, pero esta vez sin sonido, solo con el cuerpo sacudido. Fuera lo que fuera que estaba fuera.
La aterraba de verdad. Di un paso hacia ella. Venga, le murmuré. Vamos al módulo, vamos a llamar a la policía. Ella trató de levantarse, pero se notaba que no podía. Me agaché para ayudarla, pero antes de que pudiera tocarla, escuché un golpe seco. Un puñetazo contra la lámina. Fuerte, violento, a 1 metro de nosotros. Ella se tapó completamente el rostro y dejó escapar un lamento que nunca voy a olvidar. Ese sonido sí era como el de la Llorona de los relatos. Desgarrado, agudo, un grito ahogado de puro pánico. En ese momento, la barda vibró. No porque alguien la empujara suavemente, no. Alguien la golpeó con tanta fuerza que pensé que iba a doblarse hacia adentro. Corrí, no lo pensé, la levanté como pude, casi cargándola, y corrí con ella hasta el módulo. Cerré la puerta con seguro. Ella temblaba tanto que tuve que sentarla en el suelo. Busqué el teléfono, pero antes de marcar, escuché algo que no había escuchado jamás. Risas, del otro lado de la pared del módulo. Primero una, luego dos. Risas sordas, bajas, masculinas. Como si fueran varios. Como si supieran que estábamos ahí. Como si nos estuvieran escuchando. Tranquila, le dije a ella, aunque yo también estaba temblando. Ya voy a llamar. Ya todo va a estar bien. Pero cuando me giré hacia ella, no estaba. La puerta no se había abierto. No había forma de que hubiera salido. Aún así, el pequeño espacio estaba vacío, como si nunca hubiera estado ahí. Solo quedaba una marca húmeda en el piso, como si hubiera estado llorando con el rostro apoyado ahí. Salí con los oficiales minutos después. Revisamos el terreno. No había rastros de nadie, ni de mujer, ni de hombres, ni de golpes en la barda. Nada, y sin embargo, esa noche, cuando revisé las cámaras pensando que encontraría pruebas, algo me dejó helado. En una de las tomas, justo cuando yo corría con ella hacia el módulo, la cámara captó algo, solo me captó a mí, cargando al aire, corriendo solo hacia el módulo. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que, justo detrás de mí, pegado a la barda, había 3 siluetas oscuras, inmóviles, viéndome. Una de ellas parecía sonreír. Desde entonces, cada tanto, cuando hago guardia en la madrugada, juro que escucho el mismo llanto a la distancia. Y cuando me asomo a las cámaras exteriores, a veces veo una figura blanca muy delgada, parada junto a la barda, llorando sin mover la cabeza. Y aunque sé que no es un fantasma, aunque sé que es una mujer de carne y hueso que escapaba de algo horrible, hay noches en las que prefiero apagar el monitor, porque hay cosas o personas que cuando lloran así no están pidiendo ayuda, están advirtiendo que el peligro todavía está cerca. Relato número 2. La primera vez que escuché el llanto fue a las 2:20 de la madrugada, justo cuando estaba por cerrar el pequeño negocio de abarrotes que atiendo por las noches. Esa zona, aunque tranquila, tiene una vibra rara a esas horas. Calles semivacías, perros que ladran a la nada, y un silencio que parece más pesado de lo normal. Cuando escuché aquel sonido, ese llanto agudo y arrastrado que parecía venir desde la calle lateral, se me heló el cuerpo, no por miedo a algo sobrenatural, sino porque sonaba a alguien verdaderamente desesperado. Muchos clientes me habían contado historias, que por ahí se aparece la Llorona, que una vez un taxi vio a una mujer de blanco con el cabello largo pidiendo ayuda, y luego desapareció. Yo siempre los escuché con respeto, pero sin creer nada. La mayoría había estado borracha o sugestionada. Aún así, ese llanto tenía algo distinto. Algo que te obligaba a prestarle atención. Salí por la puerta lateral y me asomé hacia la calle. Estaba casi vacía.
apenas iluminada por un poste que parpadeaba desde hacía semanas. No vi a nadie. Solo escuché el llanto de nuevo, más cerca, como si la mujer estuviera intentando hablar, pero no pudiera. «¿Hay alguien ahí?», dije en voz baja. No hubo respuesta. Decidí caminar unos pasos. La calle estaba húmeda porque había llovido horas antes. Y había un olor a tierra mojada mezclado con basura acumulada. Seguí avanzando hasta llegar al punto donde el callejón se hacía más angosto. Ahí fue cuando la vi. Una mujer, sentada contra la pared, con el cabello largo, negro y completamente mojado. Le cubría la cara, así que no pude ver sus rasgos. Tenía un vestido claro, sucio, rasgado, y temblaba. No por frío, sino por miedo. «Señora», dije acercándome despacio, «¿necesita ayuda?». Ella se cubrió más el rostro y dejó escapar un sollozo largo, doloroso. El tipo de llanto que uno no olvida, el tipo que te hace sentir que algo muy malo está pasando. Me acerqué un poco más y pude ver que tenía las manos llenas de tierra. Cuando la toqué suavemente del hombro, pegó un brinco como si la hubiera lastimado. «No, no», susurró. «Viene, viene». Su voz era casi un gemido. Temblaba tanto que pensé que se iba a desmayar. Pero antes de que pudiera preguntarle quién venía o qué estaba pasando, escuchamos algo en el fondo del callejón. Un golpe seco, luego un segundo, y después un sonido que me puso la piel de gallina. Pasos, lentos, arrastrados, pesados. Ella soltó un grito ahogado, tan fuerte, tan desesperado, que entendí por qué la gente juraba escuchar a la Llorona. Si alguien escuchaba eso, desde lejos, claro que pensaría que era algo paranormal. Pero yo la tenía a centímetros, y era una mujer de carne y hueso con un miedo tan real que me contagió. «Vámonos», le dije, «vamos a mi tienda». «Ahí está seguro». Traté de levantarla, pero apenas podía ponerse en pie. En ese momento las luces del poste parpadearon varias veces y luego se apagaron por completo. Quedamos a oscuras, apenas iluminados por las luces lejanas de la avenida. Los pasos se escucharon más claros. No eran de un animal, no parecían de alguien borracho. Era otra cosa, una manera de caminar que no encajaba con nadie en su sano juicio. Logré ponerla de pie, casi cargándola. Ella lloraba en silencio ahora, pero el llanto no era menos intenso. Caminamos hacia la tienda, pero a mitad del callejón se escuchó un tercer sonido. Este sí me puso a temblar a mí también. Una risa baja, no una risa fuerte ni exagerada. Apenas un sonido, como si alguien se burlara, como si estuviera disfrutando de vernos ahí, desesperados. Ella se aferró a mi camisa, con tanta fuerza que sentí cómo me enterraba las uñas. Corrimos. No miré atrás. No quería ver lo que fuera que estuviera siguiendo a esa mujer. Solo escuchaba ese arrastre pesado detrás de nosotros, unas veces más lento, otras más rápido. Cuando por fin llegamos a la tienda, cerré la cortina metálica con un golpe que hizo eco. Ella se dejó caer en el suelo, respirando como si acabara de escapar de un incendio. «¿Quién era?», pregunté. Alzó el rostro por primera vez. Tenía los ojos hinchados de llorar y sangre seca en la frente. Podía oler el miedo en ella. Fue él», susurró. Me siguió. Desde hace días, no sé cómo, no sé por qué. Intentó hablar, pero su voz se quebró. Solamente repetía «no me dejes sola». Yo marqué a la policía, pero tardarían un rato. En esa zona, las patrullas no pasan muy seguido. Mientras esperábamos, la calle quedó en silencio. Un silencio absoluto. Ni perros, ni autos, ni viento.
hasta que escuchamos el roce de algo contra la cortina metálica. Un dedo, subiendo lentamente. Después un golpe, fuerte, como si alguien hubiera estrellado la palma de la mano contra la lámina. Ella gritó, y lo peor es que, apenas unos segundos después, volvió a escucharse esa risa. Una risa ahogada, como si se estuviera conteniendo para no reír más fuerte. Una risa que venía justo del otro lado de la cortina. Yo no tenía armas, solo un tubo de acero que usaba para cerrar la trampa del local. Lo agarré con fuerza e intenté mantener la calma, pero las piernas me temblaban. La mujer se arrastró hacia una esquina, llorando otra vez. Ese llanto sí era la Llorona, ni cómo negarlo. «Váyanse, por favor», dijo una voz del otro lado. Era un susurro que parecía burlarse, invitarnos a abrir. Sentí que la respiración se me cortaba. Los golpes continuaron, cada vez más fuertes, cada vez más cerca del cierre principal, como si estuviera buscando el punto débil para abrir. Justo cuando pensé que iba a romper la lámina, las sirenas se escucharon a lo lejos. Todo quedó en silencio, total, absoluto. Cuando los policías llegaron, no encontraron a nadie afuera. Revisaron todo, el callejón, la azotea, la parte trasera del local. Nada. Se llevaron a la mujer. Dijo que tenía un nombre, pero más tarde descubrí que no coincidía con ningún registro. Cuando intenté visitarla, me dijeron que ya no estaba donde la habían llevado, que la habían trasladado. No supieron decirme a dónde. Durante semanas, cada madrugada, juraría que escuché pasos arrastrándose frente al local. Y una vez, vi una sombra detenerse frente a la cortina y quedarse ahí, quieta, durante varios minutos. Nunca supe quién la seguía, nunca supe por qué, pero entendí algo. A veces, la gente no necesita fantasmas para creer en la Llorona. Solo necesita escuchar el llanto de alguien que ha visto el verdadero rostro del miedo. Y hay noches, lo juro, en que ese llanto vuelve a escucharse. No en la calle, dentro del local, justo detrás de mí. Si quieren seguir sabiendo de ella, les invito a que se suscriban para conocer antes que nadie todas las historias que encierra este ente, imaginario o real. Relato número 3. Nunca pensé que una aplicación de transporte me pondría en medio de una historia que muchos todavía juran que fue cosa de la Llorona. Yo siempre me río cuando escucho eso, pero la verdad es que desde aquella noche no he vuelto a trabajar después de las 2 de la mañana. Esa madrugada estaba haciendo mis últimos viajes. Era jueves, casi viernes, y la ciudad ya estaba apagándose. En esa zona del río, cerca de los talleres mecánicos y bodegas olvidadas, el ambiente se siente pesado. Un olor a humedad, a metal, a basura vieja. Pero como ahí siempre hay gente que sale tarde del trabajo, el área se mantiene más o menos activa. Mi teléfono vibró. Un viaje corto, recogida en una calle lateral donde la luz del alumbrado público estaba intermitente. Último viaje, pensé. Cuando llegué, la vi, una mujer parada casi pegada a la sombra de una pared, con un vestido claro y el cabello tan largo que apenas dejaba ver su rostro. Estaba encorvada, como si le doliera la espalda. Lo primero que pensé fue que estaba drogada o borracha, pero luego, cuando levantó la cara, me di cuenta de que no. Sus ojos estaban completamente rojos de llorar. Y ahí me cayó el primer golpe. Ese llanto, el llanto que yo había escuchado desde que tomé la calle.
agudo, cortado, arrastrado, lo mismo que la gente describe cuando habla de la Llorona. Pero ella estaba ahí, de carne y hueso, temblando como si hubiera corrido kilómetros. Abrió la puerta sin decir nada y se subió al asiento trasero. A donde sea, dijo con la voz rota, pero váyase ya, por favor. Tragué saliva. No pregunté nada, solo aceleré. La calle estaba vacía, completamente silenciosa. Pero apenas avancé unos metros, escuché algo detrás. Pasos, largos, arrastrados, como si alguien estuviera corriendo hacia nosotros. Pero mal, como arrastrando una pierna. Vi por el retrovisor a la mujer encogerse, tapándose el rostro con ambas manos. Y entonces yo también lo escuché. Un grito. No era humano. No sé cómo explicarlo. Era un chillido agudo, cortante, que se elevó desde la calle y se perdió entre los edificios. Si alguien lo escuchaba desde lejos, claro que pensaría que era la Llorona. Tenía ese tono estremecedor, como un lamento mezclado con furia. Pero no había fantasmas ahí. Había alguien, una persona. Y ese pensamiento fue peor. ¿Quién la sigue?, pregunté sin poder evitarlo. Ella negó con la cabeza una y otra vez, respirando tan rápido que pensé que se iba a desmayar. No lo sé, susurró. Solo apareció y no me deja ir. No quise presionar, solo conduje. Pero algo me dio mala espina. No eran solo los pasos, no era solo el llanto. Era la forma en que ella volteaba hacia atrás cada 10 segundos, como si temiera que en cualquier momento apareciera una mano golpeando la ventana. Llegamos a una avenida un poco más iluminada y me sentí un poco más tranquilo. Pero cuando el semáforo se puso en rojo, ella pegó un brinco y me agarró del hombro. «¡No se detenga! ¡No se detenga!», susurró histérica. Y entonces lo vi, un hombre parado en la esquina, alto, demasiado delgado, con ropa sucia pegada al cuerpo. Parecía deshidratado. Sus ojos estaban abiertos de más, como los de alguien que no ha dormido en días. Y aunque estaba lejos, en cuanto nos vio, comenzó a caminar hacia el auto. No correr, caminar, despacio, como si supiera que tarde o temprano nos alcanzaría. Y sonreía. No esa sonrisa de burla, no. Una sonrisa vacía, muerta. El semáforo no cambiaba. La mujer comenzó a llorar de nuevo. Ese llanto, ese maldito llanto, que hacía que todo se sintiera más sobrenatural de lo que era. Cuando el tipo llegó al paso de peatones, inclinó la cabeza, muy lento, como si estuviera tratando de ver adentro del auto desde lejos. Y levantó una mano, la extendió hacia nosotros, señalando, no sé si a mí, o a ella, o al vehículo, pero la mantuvo ahí, rígida, temblorosa. En ese momento, el semáforo cambió. Pisé el acelerador. Pensé que ya lo habíamos dejado atrás, pero no. Al avanzar unos metros, escuché un sonido en el techo del coche, un golpe seco, como si alguien hubiera saltado encima. La mujer gritó. Yo también. Miré por los espejos, pero no vi nada. Las luces de los postes parpadeaban como si fueran a apagarse en cualquier momento. Falta poco, ella murmuró. No deje que me alcance, por favor. Llegamos a una zona más concurrida y todo pareció calmarse. Ella dejó de llorar. Yo comencé a respirar de nuevo. Me pidió que la dejara en un parque público. Insistí en llevarla a una estación de policía o a un hospital, pero se negó. Cuando bajó, dijo, «No era él la primera vez». «¿Cómo que no era él?», pregunté. «No importa, ya no importa». Y se perdió entre los árboles.
Mientras me quedé ahí, pensando en todo lo que había pasado, escuché un sonido detrás del coche. Un llanto, no alargado, no sobrenatural, un llanto seco, real. Me bajé de inmediato, pensando que la mujer había vuelto, pero no había nadie. Solo encontré algo en el techo. 3 marcas de uñas, arrastradas, como si alguien hubiera sujetado el carro mientras estaba en movimiento. Las policías revisaron las cámaras de la zona después, pero no detectaron nada extraño. Ni al hombre, ni a la mujer, ni ningún ataque. Me dijeron que quizá era gente drogada, que estaba exagerando. Pero yo no exageré nada, porque 3 noches después, cuando volví a activar la aplicación, ya más calmado, me llegó un mensaje anónimo al celular. Solo decía: no la dejes sola si vuelve a llorar. Él no fue el primero, y no será el último. Una foto mía, tomada desde afuera del auto, justo la noche del incidente, con la calle vacía, completamente vacía. Pero en el techo del carro, aunque la cámara no captó rostro, se veía claramente la silueta de alguien agachado, alguien que no era la mujer, alguien que estaba sobre mí, mientras yo manejaba, mientras ella lloraba, mientras yo creía que todo estaba seguro. Desde entonces, cada vez que escucho un llanto en la calle de madrugada, no pienso en la Llorona, pienso en ese hombre, o lo que fuera que estaba encima del coche, esperando, escuchando, sonriendo y listo para volver a seguir a alguien, otra vez. El relato número 4. A veces uno piensa que sabe distinguir entre lo real y lo que nace del miedo. Yo siempre fui de esos, de los que creen que todo tiene una explicación lógica, hasta que una noche, sin querer, me convertí en testigo de algo que muchos insisten en llamar la Llorona, aunque yo sé que lo que vi era mucho peor, porque no tenía nada de sobrenatural. Era un domingo, casi las 11:30, cuando el vecino me pidió de favor que le cuidara por un rato la caseta de seguridad del conjunto. Él tenía un problema familiar urgente, y la verdad, yo no tenía nada mejor que hacer. Se fue rápido, dejándome solamente las llaves, una radio vieja y la advertencia de que no dejara pasar a nadie sin permiso. Nada fuera de lo normal. Al principio, todo estuvo tranquilo. El silencio del fraccionamiento a esas horas daba una falsa sensación de calma. Pero alrededor de la 1:20 de la madrugada, escuché algo que me hizo enderezarme en la silla. No fue un grito, ni un mensaje por radio. Fue un llanto agudo, arrastrado, de esos que te lastiman los oídos. Venía de la calle que daba hacia el arroyo que corría detrás del fraccionamiento. Un llanto tan desgarrador que pensé que alguien se había accidentado o peor. Pero lo inquietante fue que el llanto no se escuchaba como un sonido humano normal. Parecía contenido, como si la voz se quebrara en cada sollozo. No voy a negar que se me heló la espalda. En ese barrio la gente contaba historias, que ahí, cerca del arroyo, se escuchaba a una mujer llorando por las noches, que muchos decían que era la Llorona buscando a sus hijos. Ya saben, supersticiones, historias pasadas de boca en boca. Yo siempre las ignoré. Pero esa noche, ese llanto sonaba demasiado real. Agarré la linterna y salí, solo por descartar una emergencia. El aire estaba denso, húmedo. El eco del agua corriendo en el arroyo hacía que todo se sintiera más aislado. Caminé por la acera, despacio, escuchando cada sollozo acercándose más. Y entonces la vi. Una mujer,
sentada en el borde del puente pequeño que cruzaba hacia los terrenos vacíos. Tenía el cabello largo, mojado y pegado a la cara. Vestía algo blanco, pero estaba tan sucio que apenas podía distinguir el color. Su llanto era tan fuerte que el pecho se le sacudía con cada respiración. Me quedé inmóvil, no por miedo a un fantasma, sino porque su postura, su ropa, su llanto, todo en ella gritaba peligro, peligro real. Algo le había pasado, algo muy grave. Señora, dije con cautela, ¿está bien? ¿Necesita ayuda? Ella dejó de llorar de golpe. No levantó la cara, no dijo nada. Solo dejó caer los brazos hacia los costados, como si estuviera agotada. Di un paso hacia adelante y ahí noté algo que me revolvió el estómago. Tenía las piernas llenas de raspones, como si hubiera corrido entre ramas o piedras. Y había sangre seca en uno de sus tobillos. ¿Puedo traer ayuda?, le dije. No está sola. Fue ahí cuando escuché el primer sonido que no venía de ella, una rama quebrándose, detrás de la maleza del otro lado del arroyo. La mujer tensó los hombros al escucharlo. Su respiración se volvió irregular, como si intentara contener un ataque de pánico. Y entonces, apenas audible, murmuró: «No lo mires, por favor». Un escalofrío me recorrió la espalda. Instinto puro. Algo no estaba bien. Algo la estaba siguiendo. Algo muy humano, muy real. ¿Quién está ahí?, pregunté alto, tratando de sonar firme. La rama volvió a quebrarse. Luego se escuchó un roce en la tierra, como si alguien estuviera caminando descalzo o arrastrando algo. La mujer soltó un sollozo ahogado y empezó a llorar otra vez, pero esta vez tratando de no hacer ruido. El llanto, ese sonido. Entendí por qué la gente decía que era la Llorona. Desde lejos, ese lamento se escucharía como una aparición, pero no, era una mujer huyendo de algo. «Venga, tenemos que irnos», le dije, acercándome para ayudarla a ponerse de pie. Cuando la toqué, saltó como si la hubiera quemado. Y entonces lo escuchamos. Una respiración, fuerte, pesada, a solo unos metros entre la maleza. No era normal, no era tranquila. Era una respiración acelerada, obsesiva, como la de alguien que está a punto de lanzarse sobre su presa. El corazón se me subió a la garganta. «Vamos», le dije casi en un grito. Esta vez me dejó levantarla. Apenas podía caminar. La arrastré como pude hacia el fraccionamiento. Pero antes de llegar al puente, una sombra salió de entre los árboles. Alta, demasiado delgada, con movimientos torpes y bruscos, como si no supiera coordinar brazos y piernas. Lo único que pude distinguir claramente fue el brillo de unos ojos abiertos de más, siguiendo cada uno de nuestros pasos. El tipo, era un hombre o algo que quedaba de uno, dio un paso hacia nosotros. La mujer gritó, no un grito normal, un alarido, un lamento tan agudo, tan desesperado, tan lleno de dolor, que les juro que era idéntico al de la Llorona de los relatos. El hombre se detuvo un segundo, como sorprendido. Ese segundo nos salvó. Corrí con ella en brazos, escuchando detrás pasos irregulares. El tipo venía tras nosotros, gruñendo como un animal. No hablaba, no decía nada, solo respiraba y perseguía. Llegamos a la caseta, cerré la puerta con la rodilla, y justo en ese momento, un golpe la sacudió desde afuera. Fuerte,
como si alguien hubiera estrellado el cuerpo contra el vidrio. Ella se encogió en un rincón, llorando sin control. Yo agarré el radio, pero no funcionaba. Intenté llamar desde mi celular, pero no había señal. Solo se escuchaban los golpes. 1, 2, 3 veces, cada vez más fuertes, hasta que de pronto, silencio. Un silencio tan profundo que dolía. Me acerqué a la ventana, temblando. No vi a nadie, solo el viento moviendo las ramas del árbol frente a la caseta. Cuando me giré para hablar con la mujer, ya no estaba. La puerta seguía cerrada. No había forma de que hubiera salido. La busqué por toda la caseta. Revisé bajo la mesa, detrás del escritorio. Nada. Como si se hubiera desvanecido en el aire. Minutos después llegó una patrulla. No encontraron rastros de ella, tampoco del hombre. Revisaron el área del arroyo y dijeron que no había huellas de nadie. Como si yo hubiera imaginado todo. Pero no lo imaginé. No imaginé los golpes en la puerta. No imaginé el lamento. No imaginé esos ojos en la oscuridad. Y lo peor vino después. Cada noche desde entonces, alrededor de la 1:20, escucho el mismo llanto afuera del fraccionamiento. No cerca del arroyo, no en la calle, justo frente a la caseta. Un llanto agudo, humano, desesperado, y siempre después del primer sollozo, se escucha una respiración pesada, muy cerca, muy lenta, justo detrás, como si el hombre siguiera ahí, buscando a la mujer, o tal vez buscándome a mí. Relato número 5. Todo empezó con un mensaje de voz que recibí a las 2:47 de la madrugada. Yo ya estaba por dormirme cuando escuché la notificación. Normalmente no reviso nada tan tarde, pero era un mensaje de mi prima Sandra, y eso me llamó la atención porque ella casi nunca me hablaba a esas horas. Cuando puse el audio, escuché algo que me dejó helado. No eran palabras, era un llanto ahogado, desesperado, como si alguien estuviera tratando de hablar mientras lloraba sin control. Un llanto que si lo escuchas sin saber el origen, te hace pensar en lo peor. Y sí, si lo escuchas desde afuera, suena exactamente como La Llorona. Sandra vivía a solo 10 minutos de mi casa, así que agarré las llaves, me puse lo primero que encontré y salí sin pensarlo. Mientras manejaba, el llanto del audio no dejaba de sonar en mi cabeza. Era tan grave, tan doloroso, que parecía salir de las entrañas mismas. Cuando llegué a su edificio, noté algo extraño. Todas las luces del estacionamiento estaban apagadas, menos una. Parpadeaba, como si estuviera fallando. El lugar se veía más oscuro de lo normal, más silencioso, como si todos los vecinos se hubieran esfumado. Subí las escaleras de 2 en 2, sintiendo que algo estaba mal desde antes de llegar. Cuando toqué la puerta, no hubo respuesta. Intenté llamar. Nada. Solo silencio. La puerta estaba entreabierta. Al empujarla lentamente, el sonido que escuché me apretó el pecho. Un lamento. No un llanto fuerte, sino un gemido desgastado, triste, que venía desde el fondo del departamento. «Sandra», dije bajito. No respondió. Entré. El departamento estaba oscuro. Solo la luz del pasillo se colaba un poco y permitía distinguir formas. Todo estaba fuera de lugar. Una silla tirada, una taza rota en el piso, la televisión encendida sin sonido. El lamento volvió a sonar. Me guié por el ruido hasta la sala. Ahí la vi, sentada en el suelo, de espaldas a mí, con el cabello cubriéndole la cara, meciéndose ligeramente,
como si tratara de calmarse. Sus hombros temblaban con cada respiración. Tenía un suéter blanco manchado con algo oscuro que no alcancé a distinguir. Sandra, soy yo, me acerqué. ¿Qué pasó? Ella no se movió, solo siguió llorando. Cuando puse mi mano en su hombro, saltó. No como si la hubiera asustado, sino como si la hubiera lastimado. Se giró y entonces lo vi. Tenía el rostro hinchado, como si hubiera llorado por horas. Los ojos estaban rojos, la piel marcada. Y las manos le temblaban sin control. No quería mandarte el mensaje, susurró. No era para ti. Era para pedir ayuda. Pero él volvió. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Quién volvió? Ella negó con la cabeza como si nombrarlo fuera peligroso. Tomó aire varias veces, pero no lograba hablar. Y entonces, desde el pasillo que conducía a las habitaciones, escuché algo. Un golpe. Sordo, contundente, como si algo cayera al piso. Sandra se tapó la boca con ambas manos y quebró en un llanto desesperado. Ese llanto, ese maldito llanto que hacía que cualquiera que lo escuchara pensara que estaba oyendo a la Llorona. Era tan profundo, tan desgarrado, que me sorprendía que alguien pudiera producir un sonido así. Yo avancé despacio hacia el pasillo. Cada paso se sentía como si pisara sobre vidrio. El aire estaba pesado, cargado de miedo. Cuando llegué al marco de la puerta de su cuarto, me detuve. Algo estaba tirado en el suelo. Un celular, con la pantalla rota. Me agaché a recogerlo, y cuando lo levanté, escuché un susurro detrás de mí. No lo abras. Me giré y vi a Sandra parada, pálida, con los ojos muy abiertos. Antes de que pudiera preguntar algo, escuchamos otro ruido, un roce en la ventana del pasillo. Algo o alguien se estaba apoyando ahí. Sandra corrió hacia mí y se escondió detrás, agarrándome el brazo con tanta fuerza que sentí las uñas clavarse en la piel. Escúchame, me dijo con la voz hecha pedazos. No es un fantasma, no es la Llorona, es un hombre que lleva meses siguiéndome. Y hoy entró. Mi corazón latía tan rápido que apenas podía escuchar. ¿Dónde está?, pregunté, y ella señaló la ventana, con un dedo tembloroso, y ahí lo vi, una silueta, pegada al vidrio, tan quieta que parecía una sombra dibujada. Tenía el rostro inclinado hacia abajo, pero podía ver una sonrisa retorcida, fuera de lugar. Una sonrisa que no era humana, no por lo sobrenatural, sino por lo enfermo, lo roto, lo obsesivo. La respiración de ese hombre empañaba el cristal. Sandra soltó un chillido que me heló los huesos, un chillido que se convirtió en un lamento tan agudo, tan doloroso, tan inhumano, que cualquiera lo habría confundido con la Llorona. El hombre golpeó la ventana. Una vez, luego otra. El vidrio vibró. No sabía cuánto resistiría. Agarré a Sandra y corrí hacia la puerta. Cerré con seguro. Escuchamos el vidrio quebrarse en alguna parte de la casa. Pasos frenéticos. Luego un golpe seco contra la puerta principal. Sandra lloraba sin dejar de llorar. Era un llanto que parecía salir desde el alma misma. Y en ese momento, entiendes por qué la gente escucha cosas, por qué cree en fantasmas, porque hay dolores que suenan como lamentos del más allá. Hay miedos que parecen del otro mundo. Y hay hombres que ya no son totalmente humanos. Los golpes continuaron. 3, 4 veces, hasta que de pronto, silencio. La patrulla llegó 15 minutos después. Revisaron todo. No había nadie. Dijeron que quizás había sido una crisis de ansiedad, que quizá Sandra había imaginado cosas, que no había señales de entrada forzada, salvo por un vidrio que según ellos pudo haber sido roto antes. Pero yo sé lo que vi.
Yo sé lo que escuché. Y lo peor no fue esa noche. Lo peor pasó 3 semanas después, cuando Sandra se mudó con unos familiares y yo traté de olvidar todo. Hasta que una madrugada, a las 2:47, recibí otro mensaje de voz. El mismo llanto, el mismo lamento agudo, la misma desesperación, solo que esta vez no era la voz de Sandra. Y de fondo, muy tenue, se escuchaba una respiración pesada, muy cerca, muy lenta, justo detrás de alguien más. Relato número 6. La primera vez que escuché el llanto fue un martes, casi a medianoche, cuando la ciudad ya empieza a apagarse y solo queda el ruido lejano de los autos que aún circulan. Yo vivo en una colonia vieja, de esas donde las casas tienen más años que la mayoría de los vecinos y donde abundan los callejones que dan directamente hacia el río. Un río sucio, lento y cubierto de maleza, famoso por las historias de La Llorona, que los abuelos repetían para asustarnos de niños. Pero esa noche no pensé en historias, pensé que era una mujer pidiendo ayuda. El llanto comenzó suave, como un sollozo atrapado, pero poco a poco se hizo más agudo, más desesperado. Me levanté de la cama casi por inercia y salí al patio. Desde ahí podía verse el callejón que baja hasta el río. Estaba oscuro, más de lo normal, y el llanto venía exactamente de ahí. Era un llanto tan doloroso que se te mete en los huesos. Y sí, lo admito. De inmediato recordé la típica frase: ¡ay, mis hijos! No la escuché, pero la mente hace lo suyo cuando está asustada. Me quedé un momento paralizado, pensando si debía llamar a la policía o ir a ver qué pasaba. Al final, agarré una linterna y salí por la puerta lateral, la que da directo al callejón. Ahí fue cuando todo comenzó a sentirse mal. El aire estaba pesado, más frío, y no soy supersticioso, pero juro que el silencio de esa noche tenía algo raro. Caminé lentamente mientras la luz de la linterna temblaba con mis manos. A unos 10 metros vi una figura agachada, como si estuviera recogiendo algo del suelo. Era una mujer, o al menos parecía una mujer. Cabello muy largo, empapado, pegado al rostro, vestido claro, hombros temblorosos. El llanto salía de ella. «Señora», pregunté con la voz más débil de lo que me hubiera gustado. «¿Está bien?» Ella dejó de llorar de golpe. El silencio fue tan brusco que se me erizó la piel. No volteó, no se movió. Simplemente dejó de emitir sonido, como si alguien hubiera apagado un interruptor dentro de ella. «Oiga, si necesita ayuda», dio un paso más. Entonces hizo el primer movimiento. No fue que se levantara o volteara, fue una respiración. Un jadeo muy fuerte, muy rápido, como si se hubiera ahogado. Retrocedí instintivamente. En ese instante, desde el final del callejón, se escuchó otro sonido. Un chasquido, como madera rompiéndose. Giré la linterna hacia allá, y la luz iluminó algo que me cortó las piernas. Había un hombre parado al final del callejón, pero no estaba simplemente parado. Estaba recargado en la pared, completamente inmóvil, como si llevara horas ahí. Su ropa estaba sucia, rasgada. Tenía la cabeza inclinada hacia un lado, observándonos. Más bien observándola a ella. No sé cómo explicarlo, pero esa postura, esa quietud, tenía algo profundamente errado. Si alguien me hubiera puesto un arma en la cabeza y me obligara a decir si ese hombre estaba vivo o no, no habría sabido qué contestar. La mujer volvió a llorar, esta vez mucho más fuerte, mucho más agudo. Y ahí sí, lo juro por lo que quieras, sonaba igual que La Llorona. No era un llanto humano.
Era un lamento desgarrado que vibraba en el aire como si retumbara dentro de mi cabeza. Tuve que taparme un oído porque sentí que me iba a romper el tímpano. Cuando volví a mirar al hombre, ya no estaba recargado en la pared. Estaba más cerca, mucho más cerca. Di 2 pasos hacia atrás. Mi espalda chocó con un bote de basura. La mujer dejó de llorar y lentamente empezó a levantarse. Sus rodillas tronaron al enderezarse y su cabello le caía como una cortina negra sobre el rostro. No veía su cara y no quería verla. Me giré para correr de regreso a mi casa, pero la luz de la linterna iluminó algo en el suelo. Un sonido escapó de mi garganta antes de que pudiera controlarlo. Había huellas, muchas. Huellas descalzas llenas de barro que no bajaban del callejón, sino que subían. Desde el río hasta mi casa. No eran recientes. Algunas parecían frescas, otras viejas, secas, como si alguien llevara tiempo haciendo ese trayecto. Me faltó el aire. En ese instante escuché pasos detrás de mí, pesados, irregulares, unos rápidos, otros arrastrados, la mujer y el hombre. Corrí como nunca en mi vida. Entré a mi casa, cerré con seguro y apagó todo. Escuché el llanto afuera, justo frente a mi puerta. Ese llanto que parecía un último suspiro antes de morir. Y luego el sonido de algo rascando la madera. Suave, paciente. No dormí esa noche, ni las siguientes. Los días pasaron y traté de convencerme de que todo había sido una alucinación, un ataque de pánico, cualquier cosa. Pero entonces empezaron a aparecer las marcas en el portón. Primero arañazos, luego huellas, luego manchas de barro, como manos apoyadas con fuerza. Llamé a la policía, pero no hicieron nada. Dijeron que era vandalismo, que vigilara mejor, que pusiera cámaras. Así que instalé una. Una semana después, revisé las grabaciones de madrugada, porque escuché un ruido extraño. A las 3:12 de la mañana, la cámara captó algo. Primero la mujer, parada en el callejón, mirando hacia mi casa. No lloraba, solo respiraba de forma irregular, como si estuviera recuperándose de haber corrido mucho. Luego apareció el hombre, caminando detrás de ella, torcido como si una pierna no le respondiera. La mujer se acercó al portón, apoyó ambas manos y su cuerpo entero comenzó a temblar, como si luchara contra un ataque. Cuando el hombre llegó detrás de ella, algo pasó que aún no puedo explicarme. Ella dejó de temblar y él empezó a llorar. El mismo llanto, el mismo lamento agudo, el mismo sonido que yo creí que era la Llorona aquella noche. Los dos se quedaron así, quietos frente a mi casa, durante casi 5 minutos. Luego se fueron caminando hacia el río, juntos, como si fueran una sola cosa. Borré la grabación, no porque no fuera real, sino porque lo era demasiado. Desde entonces, cada 3 o 4 noches, uno de los dos aparece. Nunca los dos juntos. A veces la mujer llora, a veces el hombre la imita. A veces solo se quedan parados en la oscuridad, observando mi puerta. Yo ya no salgo de noche, ni aunque escuche llantos, pasos o susurros en el callejón, porque ya entendí algo que nadie quiere aceptar. La gente cree en la Llorona porque es más fácil creer en un fantasma que en la verdad. La verdad es peor, más cruel, más humana. La verdad es que no sé quiénes son, no sé qué quieren, solo sé que siguen ahí y que cada noche se acercan un poco más.
Relato número 7. Lo que voy a contar pasó hace un año, pero todavía me cuesta hablar de eso, sin sentir cómo se me tensa el estómago. Nunca he sido supersticioso ni creyente de cosas paranormales, y aún así, cada vez que escucho un llanto por la noche, aunque sea de un vecino o un gato, tengo que prender todas las luces de mi casa. No fue la Llorona. Lo digo desde ya, pero entiendo por qué muchos, si hubieran escuchado lo que yo escuché, lo jurarían. Todo comenzó con un anuncio en un grupo local. Una señora ofrecía un pago decente por ayudarle a revisar su casa después de un intento de robo. Yo tenía tiempo libre, así que le escribí. Me citó a las 8:30 de la noche porque decía que trabajaba todo el día y solo podía en ese horario. La casa estaba cerca del río, una construcción vieja, con un jardín abandonado y un portón oxidado. Cuando llegué, no había nadie afuera, pero la puerta principal estaba entreabierta. Toqué varias veces, nada. Empujé la puerta, pensando que quizá estaba en la cocina o algo así, pero no había nadie. Lo primero que noté fue el silencio. Ese tipo de silencio espeso que te hace escuchar tu propia respiración. Caminé un poco y llamé varias veces a la señora. ¿Doña Teresa? Nadie respondió. Más adelante, hacia un pasillo largo, se escuchó un sonido. Un llanto suave al principio, como si viniera desde otro cuarto. Me detuve. No sé por qué no me fui en ese momento. Tal vez porque pensé que la señora estaba herida. Tal vez porque el llanto tenía algo que no encajaba. Era un llanto quebrado, tembloroso, que de pronto se hacía agudo, muy agudo. Ese tipo de llanto que la gente describe cuando habla de la Llorona. Y ahí fue cuando me di cuenta. El aire estaba más frío. No sé si era mi mente o si la casa realmente tenía una corriente extraña. Pero avancé. El llanto se detuvo. Y después se escuchó algo más. Un susurro, muy bajo, imposible de entender. Me tardé unos segundos en convencerme de seguir adelante. Tenía una linterna pequeña en el bolsillo y la encendí. El pasillo parecía estirarse, como si fuera más largo de lo que había visto desde fuera. Cada puerta que pasaba estaba abierta, como si alguien hubiera registrado todo. Y entonces la vi, una figura sentada en el piso, con un vestido claro y el cabello largo cubriéndole el rostro. Tenía las piernas dobladas y los brazos colgando a los lados, como si se hubiera rendido. El llanto salía de ella, o eso creí. «Doña Teresa», susurré. En lugar de responder, la mujer inclinó la cabeza hacia un lado, muy despacio, como si tratara de escuchar algo que yo no podía oír. Eso me puso la piel de gallina. Mi linterna temblaba. Le acerqué un poco más, muy despacio, y ahí fue cuando noté sus manos. Las tenía manchadas de algo oscuro. No era sangre fresca, pero sí seca. Parecía tierra o barro, el tipo de barro que hay cerca del río. Tragué saliva. Di un paso más. El llanto se detuvo de golpe. La mujer levantó la cabeza. No lo suficiente para ver su rostro, solo para que el cabello se abriera un poco. Entre las sombras de ese mechón largo y enmarañado vi algo imposible de olvidar. Una sonrisa pequeña, torcida, una sonrisa que no tenía nada que ver con alguien llorando. Mi pecho se apretó. Retrocedí, pero en ese momento escuché pasos detrás de mí, rápidos, irregulares. Me giré y apunté la linterna hacia el pasillo. Había un hombre, parado a 3 metros, observándome sin parpadear,
con los ojos muy abiertos. Sus labios estaban temblando, como si fuera él quien acababa de llorar, no la mujer. No sé si alguna vez has visto a alguien tan inmóvil que no parece vivo. Eso era él, quieto, rígido, como un maniquí puesto en medio de la casa, pero respiraba, muy rápido. Me quedé congelado, sin saber qué hacer. Entonces el hombre abrió la boca. No habló, no gritó, solo dejó escapar un sonido, un llanto sofocado que se fue haciendo más fuerte, más agudo, más desgarrado, exactamente como el que había escuchado antes. Fue ahí cuando entendí. No era la mujer quien lloraba, era él. Él emitía ese lamento agudo, distorsionado, humano pero roto. Y ahora lloraba mientras me miraba directamente. Se acercó, dando un paso torpe. Yo retrocedí, tropecé con algo en el suelo y caí hacia atrás. La linterna rodó lejos y el pasillo quedó casi oscuro. Apenas podía ver las siluetas. La mujer se levantó de golpe. Su cuerpo crujió como si llevara horas en esa posición. Y empezó a caminar, o más bien, arrastrarse hacia mí, sin prisa, como si supiera que no iba a escaparme. El hombre también se acercaba. Su llanto subía y bajaba como un lamento animal. Cada paso suyo sonaba húmedo, como si pisara barro. Intenté ponerme de pie, pero mi pierna derecha temblaba sin control. Me arrastré hacia la salida, buscando la luz del pasillo. El hombre soltó un grito que me heló la espalda, un grito tan agudo que retumbó en toda la casa. ¡Ay, mis! Alcancé a escuchar, pero no terminó la frase. Se quebró, como si su garganta no pudiera más. Y entonces se lanzó. Corrí. No sé cómo pasé por la puerta sin caerme. Solo recuerdo haber salido y haber escuchado los pasos detrás. No rápidos, no desesperados, pasos que se detenían y luego seguían, como si me estuvieran vigilando, disfrutando mi miedo. Llegué a mi carro, arranqué como pude y no miré atrás. La policía investigó al día siguiente porque yo denuncié todo. Encontraron la casa vacía, sin muebles, sin señales de intento de robo. Tampoco había señora alguna viviendo ahí desde hacía meses. Lo único que encontraron fueron huellas. 2 pares, descalzas, llenas de barro reciente, entrando y saliendo por la puerta trasera de la casa, directo hacia el río. Me dijeron que quizá eran indigentes, que quizá todo lo imaginé por el susto, que quizá el llanto era un gato o un borracho. Pero yo sé lo que escuché, sé lo que vi. La Llorona no existe, pero el llanto, ese llanto que la gente describe, que cree sobrenatural, a veces no viene de un espíritu, a veces viene de algo mucho peor, algo humano, algo roto. Y desde esa noche, cuando camino cerca del río, a veces escucho ese mismo llanto, muy lejos, muy tenue, y no suena como una mujer buscando a sus hijos. Suena como alguien que todavía me está buscando a mí. Relato número 8. No sé en qué momento empezó todo, pero juro que no fue un evento aislado. Fue una cadena de cosas pequeñas que, si las juntas, parecen inventadas. Yo no creo en fantasmas, pero lo que viví me obligó a entender algo. Hay lamentos peores que la Llorona, y todos vienen de personas vivas. La primera noche, escuché el llanto mientras estaba sacando la basura. Era un sonido leve, como si alguien llorara bajo el agua. Mi casa da a un barranco pequeño que baja hacia un arroyo. Cuando llueve, ahí se escucha todo más fuerte. Al principio pensé que era algún animal o un niño, pero el llanto tenía una cadencia extraña,
un temblor particular que se me quedó grabado, un lamento profundo, como esos que la gente dice haber escuchado en la madrugada cuando hablan de la Llorona. Pero lo ignoré, cerré la puerta y seguí con mi vida. A la noche siguiente, lo escuché otra vez, esta vez más cerca, como si la persona estuviera subiendo del barranco. Apagué la televisión y me quedé quieto, tratando de identificar de dónde venía. Era un llanto agudo, largo, que se quebraba al final. Me dio un escalofrío fuerte, y no porque creyera en lo paranormal, sino porque sonaba como un dolor demasiado real. Me asomé por la ventana. No vi a nadie, pero había algo raro. La cerca del patio estaba abierta. Yo la había dejado cerrada con seguro hace unas horas. La tercera noche fue diferente. No hubo llanto. Hubo golpes. 3 golpes secos en mi puerta casi a medianoche. Me puse rígido. No esperaba a nadie, y mis vecinos jamás salen tan tarde. Me acerqué despacio, sin hacer ruido. Algo se movió del otro lado, como si alguien estuviera arrastrando los pies. ¿Quién es?, pregunté. No hubo respuesta, solo un suspiro largo, y un segundo después, un lamento suave, igualito al del barranco. Retrocedí instintivamente. El llanto siguió del otro lado de la puerta por unos segundos, y luego se fue alejando, como si la persona caminara hacia la calle, arrastrando algo, o arrastrándose. No dormí. A la mañana siguiente encontré huellas en la entrada de la casa, descalzas, llenas de lodo. Pero había algo peor. En la madera de la puerta habían quedado 3 marcas, como uñas, hundidas con fuerza. Y ahí fue cuando empezó lo verdaderamente malo. La cuarta noche, mientras intentaba dormir, recibí un mensaje de voz desconocido. Lo abrí sin pensarlo, esperando que fuera algún error. Pero lo que escuché fue el llanto, ese mismo llanto irregular, doloroso, pero más cerca, más claro, más humano. Y detrás del llanto, un segundo sonido, una respiración agitada, muy pesada, muy cercana al micrófono. El mensaje duró apenas 10 segundos, pero me dejó paralizado. Cuando el audio terminó, recibí otro mensaje. Esta vez era una foto tomada afuera de mi casa. Era una imagen borrosa, nocturna. Mostraba mi puerta. Y justo a un lado, en la orilla del marco, había una silueta. Una mujer encorvada, con el cabello larguísimo, cubriéndose el rostro, vestido claro, hombros temblorosos. Y detrás de ella, completamente quieto, un hombre muy alto, con la cabeza inclinada hacia un lado, como si estuviera observándola llorar. Se me heló el cuerpo. Pensé en llamar a la policía, pero ¿qué les iba a decir? Ni siquiera sabía quién me había enviado la foto. Me armé de valor y salí con una lámpara al patio para revisar, intentando convencerme de que todo tenía una explicación lógica. No encontré a nadie, pero las huellas estaban ahí, frescas. Una serie de pasos descalzos que cruzaban el patio y se perdían hacia el barranco. La quinta noche fue la peor. No sé si me quedé dormido o si estaba en ese punto raro entre sueño y vigilia, pero escuché el llanto dentro de la casa, no afuera, no en el patio, dentro, en el pasillo, un llanto entrecortado, agudo, igual al de la famosa Llorona, pero demasiado humano como para creer que era un fantasma. Salté de la cama y me quedé quieto, escuchando. El llanto se hizo más fuerte, luego más bajo, luego volvió a subir como un lamento largo que hacía vibrar las paredes. Me acerqué al pasillo con el corazón golpeando el pecho. Apunté la linterna hacia la oscuridad y vi una figura al fondo. Una mujer, agachada,
cabello largo cubriéndole la cara, temblando, llorando, justo como en la foto. Levantó la cabeza apenas un poco, no lo suficiente para ver su rostro, pero sí para ver su cuello tensarse. Su respiración era irregular, como si se estuviera ahogando. ¿Está bien?, pregunté con la voz casi muerta. El llanto se detuvo. Y entonces lo escuché detrás de mí. Un segundo llanto, más ronco, más grave, demasiado cerca. Grité y giré la linterna. Ahí estaba el hombre, a menos de 1 metro, pálido, ojeroso, los ojos tan abiertos que parecían a punto de salirse. Y mientras lloraba, su boca estaba torpemente extendida en lo que parecía una sonrisa, un gesto retorcido, completamente imposible de interpretar. La mujer se levantó de golpe. Sus articulaciones tronaron. El hombre estiró una mano hacia mí, pero no para golpearme, sino como si quisiera tocarme la cara. Eso fue suficiente. Corrí hacia la puerta, la abrí de un golpe y salí sin voltear atrás. Fui a casa de un amigo a dormir. No regresé hasta 2 días después, acompañado de él y de su hermano. Obviamente, no había nadie, pero había marcas nuevas, arañazos en la pared del pasillo, huellas frescas en el piso, un mechón de cabello en la puerta de mi habitación. Ese mismo día me mudé. Han pasado 10 meses. Vivo en otro estado. Nadie sabe mi dirección. Cambié de número. Pero hace una semana, a las 3:14 de la madrugada, recibí un mensaje de un número desconocido. Un audio. Lo abrí sin querer. Era el llanto. Ese mismo llanto agudo, humano, roto. Y detrás, una respiración que reconocería aunque estuviera en otro continente. Luego llegó una foto. No era mi antigua casa, era mi edificio actual, mi misma puerta, mi mismo tapete. Y en la orilla del marco, una silueta, una mujer encorvada, llorando, y detrás de ella, un hombre alto, quieto, con la cabeza inclinada hacia un lado, esperando, como si por fin hubieran encontrado dónde me escondí. Gracias, una noche más, por escuchar los relatos de La Llorona en la comunidad del Susurro. Suscríbanse si los han disfrutado de verdad, y apoyen a la comunidad. Adiós, hasta que nos volvamos a ver.